Buenas noches, buenos días, depende del momento en el que estén viendo este video. Esta es mi respuesta a sus intervenciones en el foro acerca del texto de José Ortega y Gasset, Misión de la Universidad. Al respecto quiero señalar algunas cuestiones de forma iniciales que nos van a servir para trabajar durante estas semanas en el curso. En primer lugar, que la participación en los foros es obligatoria. He visto que tenemos más de 80 personas matriculadas y las intervenciones son mucho menos de 80. Yo les sugiero que vayan tratando de ponerse al día, ¿sí? Son 7 foros, es bastante para las 5 semanas, pero es lo mínimo que podemos estimar que se puede hacer para que ustedes puedan ir leyendo y teniendo algún tipo de reflexión sobre lo que van leyendo, ¿no? Porque si ustedes van leyendo algunas cosas y no hay ningún tipo de ejercicio, medio como que en algún lugar quedan algunos conceptos, quedan algunas ideas, pero no hay un proceso de acumulación de parte de ustedes que están cursando. Entonces la idea es trabajar en estos foros a partir de algunos ejes sobre algunos textos en particular que a ustedes les permitan al final del recorrido tener un panorama muy general de los temas que se tratan en la materia, bastante, digamos, ese panorama bastante ejercitado por parte de ustedes, ¿sí? Tener una mirada muy general que les va a permitir, por ejemplo, elegir tema para hacer el trabajo final o, por supuesto, orientarse a más lecturas en algún tema de trabajo final o de su interés en la materia. Ahora bien, dicho esto, ¿sí? He visto que en general hay las personas que intervinieron han tenido reflexiones bastante claras sobre los conceptos de Ortega y Gasset. Antes de detenerme en algunos de los puntos sobre los cuales ustedes reflexionaron, ¿sí? Quiero comentarles algunos elementos biográficos de José Ortega y Gasset y por qué hacemos un ejercicio alrededor de un texto de José Ortega y Gasset. José Ortega y Gasset fue un filósofo español que nació en 1883 y murió en 1955. Más allá de su nacionalidad, ¿sí? Fue un filósofo muy influyente no solo en España, sino también en Iberoamérica, en México, en Argentina, por ejemplo, es uno de los pensadores clave de la primera parte del siglo XX en Europa. Es decir, fíjense que en la condición de José Ortega y Gasset, como español, pero también como figura influyente en Hispanoamérica, se conjugan un poco las dos vertientes de lo que nosotros hacemos al comienzo de nuestra materia, que es las universidades en Europa y las universidades en América y fundamentalmente en la Argentina, ¿no? Entonces, José Ortega y Gasset fue un autor muy relevante en la primera parte del siglo XX, tanto en Europa como en América, en Iberoamérica, ¿sí? A partir de un diagnóstico que tiene José Ortega y Gasset. Uno de los libros más importantes que él tiene se llama La rebelión de las masas, ¿sí? Aquí tienen el trabajo, es un libro del año 37, por ejemplo, pero es un autor que tiene más allá de este libro, o este libro de algún modo sintetiza mucho de su perspectiva, es un autor que tiene una mirada muy compleja, muy rica sobre la gran crisis civilizatoria de su tiempo, ¿sí? Piensen que en la primera parte del siglo XX en Europa tenemos las dos guerras mundiales con sus tremendas masacres, no solo en los campos de batalla, sino a la población civil, con ataques armados, lo que fueron después los campos de concentración y exterminio, ¿sí? Desplazamientos forzados de la población. Estamos hablando de una serie de conflictos
que tuvieron un impacto incluso demográfico sobre la población europea y que realmente marcaron un antes y un después en la historia de Europa, ¿sí? Nosotros tenemos una mirada sobre lo que ha sido Europa en las últimas décadas, ¿no? Como un continente relativamente pacífico, coronado por cierto bienestar social, etcétera. Pero, y por eso incluso muchos y muchas argentinas migran hacia Europa, pero el contexto en el que pensó José Ortega y Gasset en España y en Europa es un contexto totalmente diferente. Es un contexto de guerra, en España tuvieron su guerra civil, un contexto de enormes penurias, ¿sí? Y entre esas preocupaciones de la crisis civilizatoria, José Ortega y Gasset tiene una mirada particularmente rica porque nos advierte de un problema que tiene que ver con cierta carencia de reflexión colectiva que hay a partir de los movimientos de masa del siglo XX, ¿no? Y cómo esos movimientos de masa, ¿sí? Van dirigiendo a la sociedad a niveles de brutalidad cada vez mayores. Y esos niveles de brutalidad se expresan en niveles de violencia y de destrucción cada vez más altos. Esta mirada que tiene José Ortega y Gasset me parece que es la mirada sobre su época, muy interesante, pero que es clave para que nosotros podamos entender algunas de las cosas que él piensa sobre la universidad, sobre qué es la universidad, sobre la misión que debería cumplir la universidad en la sociedad y que es una mirada que tiene un modelo de universidad, el modelo que está vigente en España en ese momento, que tiene algunas similitudes con el argentino de aquel entonces por eso también nos sirve para pensar en términos de nuestra experiencia histórica y también, ¿por qué no?, de nuestra experiencia presente, porque si bien no estamos en el contexto de una crisis como la de las guerras mundiales, sí estamos en el contexto de una crisis muy grande. Hemos pasado por la pandemia del COVID, el mundo se ha realmente transformado alrededor de todo esto, ¿sí? Y hoy vemos las crecientes tensiones mundiales, ¿no?, entre grandes potencias, la rivalidad entre Estados Unidos y China, Estados Unidos y Rusia, ¿sí? La Unión Europea y Rusia, eh, a partir de la agudización del conflicto de Ucrania. Es decir, tenemos todo un panorama que no es igual que el de principios del siglo XX, ¿sí? Pero sí es un panorama donde muchas de nuestras ideas se van viendo cuestionadas por novedades históricas y es necesario, ¿no?, retomar un poco la posta que nos deja Ortega y Gasset en el sentido del valor de la actividad intelectual, del valor de la actividad intelectual como capacidad reflexiva, ¿sí?, que es el principal punto sobre el cual me parece que habla Ortega y Gasset alrededor de la misión de la universidad en en el mundo de su época, ¿sí? Y que quizás nosotros y nosotras como universitarios debemos no solo tener un aporte a la sociedad desde el punto de vista de nuestros conocimientos técnicos, profesionales o científicos, que son muy válidos y muy necesarios, también debemos, porque tenemos esa posibilidad en las universidades, debemos, ¿sí?, pensar en nuestra época y entender las ideas de nuestra época, los cambios de nuestra época y aportar una mirada sobre ellos reflexiva, ¿sí?, que no sea movida por pasiones que lleven digamos, a miradas más poco reflexivas y pueden ser peligrosas y llevar a desastres, ¿no? Entonces, ahí hay algunos ítems que nosotros hemos seleccionado en el texto de José Ortega y Gasset, ¿no? ¿Quién va a la universidad? José Ortega y Gasset dice que a la universidad van los hijos de las clases privilegiadas en aquel entonces. Bueno,
tema interesante cómo se ha ido transformando esto, ¿no? Quienes van hoy a la universidad no son los mismos de esa época, pero sí en la Argentina de aquel entonces eran parecidos a quienes iban a la universidad en la España de aquel entonces, ¿no? Era una universidad a principios del siglo XX en Argentina realmente muy, muy poco numerosa, ¿sí? Estamos hablando de cerca de 10.000 personas. ¿Qué se enseña y para qué se forma en la universidad? ¿Sí? Y ahí, nuevamente, me parece muy relevante pensar un poco, ¿no? En términos de modelos universitarios. ¿Sí? Allí Ortega y Gasset hace una aclaración muy interesante, que digamos que la universidad se enseñan profesiones, se enseña ciencia, ¿sí? Pero lo que no se enseña en grado suficiente, y es lo que debería enseñar la universidad, y para qué, es justamente la posibilidad de reflexionar sobre las ideas de nuestra época, ¿no? La posibilidad de estar actualizados en un conocimiento más general, ¿sí? Una cuestión que no tenga solo que ver con entrenar profesionales, sino que sea una formación de algo que Ortega y Gasset señala. Algunas personas lo marcaron, yo diría 5 o 10 personas lo marcaron, la mayoría se les pasó por alto este asunto y es muy importante que lo vean, ¿sí? En el texto de Ortega y Gasset, que tiene que ver con la necesidad de formar, que la universidad forme a los dirigentes, ¿sí? A los dirigentes de la sociedad. Porque lo que está viendo Ortega y Gasset es que los que dirigen la sociedad no tienen el menor criterio y están llevando a la sociedad de la época a choques, a enfrentamientos y a derramamiento de sangre, a que la gente viva muy mal, ¿sí? Y que en realidad lo que necesita la sociedad europea de ese momento, la sociedad española sobre todo, dice Ortega y Gasset, es una capa dirigente culta, consciente de la situación, de las ideas de la época y que pueda dirigir la sociedad con, con mayor reflexividad, con mayor racionalidad, ¿sí? Entonces, ¿qué cambios requiere la universidad? Bueno, esta inclusión de la universidad de las ideas de la época, ¿no? Las ideas de la época, los, las novedades, ¿sí? Por ejemplo, en nuestro mundo contemporáneo, ¿sí? Hay una gran transformación, parece ser, veremos luego sus impactos sobre la vida social, pero que tiene que ver con lo que se llama la datificación de la sociedad, ¿no? Entonces, con el registro digital de los recorridos de las distintas biografías, entonces aquí aparece toda una serie de nuevas ideas de cómo analizar, cómo comprender la vida contemporánea a partir de todos esos múltiples registros, ¿no? Entonces, quizás hay nuevas ideas y efectivamente, ¿no? Haciendo este ejercicio entre lo que era novedoso en la época de Ortega y Gasset y lo que puede ser novedoso hoy. Entonces la universidad necesita que estas nuevas ideas ingresen a la universidad, a las facultades, a la vida cotidiana de nuestras estructuras universitarias. Y lo está haciendo poco a poco, ¿no? Carreras como ciencia de datos, etcétera, están expresando un poco estas novedades. ¿Qué papel debería desempeñar la universidad en la vida pública? Bueno, en parte está anticipado en los comentarios anteriores, ¿sí? Algunos de ustedes estuvieron muy bien, esto lo identificaron, yo diría la mayoría lo identificó bastante bien, ¿no? Que la universidad debe ser una fuerza, digamos, moral, de orientación moral, cultural, estratégica, ¿sí? Y en ese sentido me parece que las palabras de Ortega y Gasset siempre han quedado, digamos, en la vida universitaria hispanoamericana y sobre todo argentina,
son palabras indelebles, ¿no? Siempre se piensa en el rol de la universidad, si la universidad está haciendo el aporte para las crisis del país, para los problemas del país, si desde la universidad se aportan miradas sobre el país más enriquecedoras, que nos permitan vivir mejor todos y todas juntos y juntas. Bueno, esa es un poco la idea, ¿no? De que la universidad debería, según Ortega y Gasset, ¿no? Además de todo lo que tiene que ver con la enseñanza universitaria, la universidad debería jugar un rol en la construcción de una mirada colectiva sobre la actualidad, ¿sí? Y ahí hay una mirada muy interesante que tiene Ortega y Gasset. También a veces me hace gracia cuando veo el periodismo un poco enloquecido de nuestros días, que dice, bueno, no podemos dejar en manos del periodismo, así a secas, de la gran prensa, el comentario de la actualidad, y que eso sea lo que edite la actualidad, y que las personas del mundo cotidianamente vean el mundo a partir de la prensa. Bueno, la universidad debe construirse como una referencia, ¿no? Y que la gente vea el mundo a partir de los aportes que hace la universidad al comentario sobre la vida cotidiana y el transcurrir de los días y de la historia. Bueno, les dejo un saludo, nos estamos viendo el día viernes a las 5 de la tarde nuevamente en la clase con Pablo Buchbinder, ¿sí? Aprovechen esas clases, Pablo es un profesor excepcional, es una excelente guía para conocer sobre estos temas, es la persona que más sabe en Argentina seguramente sobre estos temas de la historia universitaria, y aprovechen a ir leyendo y poder hacerle preguntas a Pablo, que es, como les decía, es muy enriquecedor. Y luego, ¿sí? No se olviden que el viernes deben contestar el foro sobre la universidad, el surgimiento de las universidades en el Río de la Plata y la Argentina, ¿sí? Así podemos encontrarnos en la web nuevamente con mis respuestas a sus comentarios. Les dejo un saludo muy grande, pilas, son unas semanas muy intensas de trabajo, pero yo estoy seguro que va a servir para fortalecer su comprensión de la vida universitaria, que es donde ustedes han estudiado y donde ustedes trabajan. Un abrazo muy grande.